Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Trump y Claudia Sheinbaum acordaron ayer seguir por 90 días más las negociaciones sobre los aranceles. ¿Le está funcionando a ella la estrategia? En el Ecuador sigue la investigación a Santiago Díaz, un asambleísta acusado de haber violado a una niña. ¿Mantendrá su escaño mientras tanto? El escritor argentino Eduardo Sacheri publicó recientemente una impactante novela sobre la Guerra de las Malvinas. Hablamos con él. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 1 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las tensiones que han rodeado la relación comercial de Estados Unidos y México en los últimos meses parecieron suavizarse ayer, al menos temporalmente. A solo 24 horas de que entraran en vigor los aranceles ordenados por Donald Trump, los mexicanos pudieron volver a respirar. Todo se logró en una llamada entre el presidente estadounidense y su colega mexicana Claudia Sheinbaum, en la que acordaron una prórroga de 90 días. Así lo confirmó en su mañanera la presidenta, que habló del Tratado de Libre Comercio de su país, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el TEMEC, eso es muy importante, porque recuerden que el 25% de las tarifas o de los aranceles, así hay que decirlo en español, de los aranceles, son para todo aquello que no está dentro del TEMEC. Y bueno, la otra es que ha funcionado nuestra estrategia de cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios. ¿Tiene razón Claudia Sheinbaum al afirmar que le ha funcionado la estrategia de cabeza fría en su relación con Trump? ¿Qué explica esa estrategia? Llamamos ayer a Ciudad de México al especialista en asuntos internacionales Fausto Pretelin Muñoz de Cote. Sí, le está sirviendo esta estrategia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, porque lo que está buscando en la actualidad el presidente Donald Trump en México, a diferencia de hace 8 años, cuando le interesaba que el presidente López Obrador en su momento recibiera a los migrantes y colocara a Guardia Nacional en la frontera de México con Guatemala, hoy es otro panorama. Lo que desea el presidente Donald Trump es, primero, que no ingrese fentanilo a Estados Unidos. 2, que la presidenta de México haga operativos de seguridad, sí, contra el fentanilo, pero también contra políticos de su partido, de Morena, que estén vinculados con el narcotráfico. Hemos visto en las últimas semanas operativos importantes en el llamado o contra el llamado Grupo Tabasco, incluyendo a uno de los más cercanos del expresidente López Obrador, Adán Augusto López, que fue secretario de Gobernación y cuyo nombramiento de secretario de Seguridad, el que hizo en su momento como gobernador de Tabasco, pues es nada más ni nada menos que un personaje que liderea una agrupación criminal de narcotráfico. Él está prófugo de la justicia y se ha levantado precisamente mucha polémica en México en las últimas 2 semanas, precisamente por ese tema, porque hay vínculos de políticos de Morena con el narcotráfico, porque también la presidenta mexicana tiene enemigos políticos dentro de su partido y está aprovechando que la presión de Estados Unidos es dura, es clara, en contra de estos políticos. Y creo que estos 90 días que extiende de plazo el presidente Donald Trump habla de que van a haber más operativos.
Vamos a ver un poco lo que está ocurriendo en México en los últimos meses, operativos en contra del fentanilo, en contra de los cárteles del narcotráfico, y su secretario de Seguridad, que es García Harfuch, es el hombre de más confianza para el presidente Donald Trump. Por eso, de alguna manera, sí le está funcionando a la presidenta mexicana. En las últimas 3 semanas, el Ecuador se ha visto sacudido por un caso terrible que involucra a un político, miembro de la Asamblea Nacional, y a una menor de edad. El hombre, Santiago Díaz Asque, militaba en el movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. Los hechos se conocieron el 8 de julio, cuando el padre de una niña de 12 años denunció ante la Fiscalía que Santiago Díaz había violado a su hija la noche anterior en una fiesta en casa del diputado. Según el denunciante, la madre y la tía de la niña, amigas de Díaz, pretendieron ocultar lo sucedido. El incidente se produjo en Iñaquitos, al norte de Quito. Díaz intentó luego defenderse. Dijo que sus enemigos querían silenciar su voz incorruptible y crítica. Pero la Revolución Ciudadana lo expulsó del partido y algunos días más tarde Rafael Correa se manifestó en una entrevista. Le pido disculpas al pueblo ecuatoriano, estamos desconcertados, ¿no? Recuerden que él era un asambleísta alterno y destituyeron a Priscila Schettini, le quitaron derechos políticos con sus guerretas políticas y se principalizó Santiago Díaz y después hay esta denuncia terrible, tenía que darla clara, aclarar si era inocente. Por el contrario, ¿no? Se huyó, claro, no hay justicia del país. Pero frente a una acusación de esa envergadura no queda otra cosa que dar la cara y decir, esto no pasó así o si pasó así que se pudo ir a la cárcel. Luego, el gobierno ofreció una recompensa de $100,000 a quien diera información sobre el paradero de Santiago Díaz. Además, el presidente Daniel Noboa anunció la presentación de un proyecto de ley que permita castigar a los violadores con la castración química. Acosado por la presión policial, Díaz se entregó el 21 de julio. Si es hallado culpable, podría pasar entre 19 y 22 años en prisión. Lo insólito, ojo, es que a principios de julio había planteado una reforma al Código Penal para autorizar las relaciones sexuales de común acuerdo a partir de los 14 años. También resulta curioso que Santiago Díaz mantenga su escaño en la Asamblea Nacional. ¿Logrará seguir así mientras duren las investigaciones? Hablamos ayer en Guayaquil con la periodista María Mercedes Cuesta. La verdad es muy difícil que el asambleísta pueda mantener su curul, porque el día 6 de agosto se cumple un mes. ¿Y esto qué quiere decir? Que si en un mes el asambleísta no ha asistido a ningún pleno de la asamblea ni a ninguna comisión, pues él puede ser destituido de su cargo. En todo caso, ya el CAL, que es el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, ya resolvió suspender todos los derechos del asambleísta Díaz. ¿Qué significa esto? Que principalizó ya a su alterna, que es de la Revolución Ciudadana, y suspendió el pago de sueldos y beneficios económicos al asambleísta mientras persista su privación de libertad. En todo caso, Díaz dejó de acudir a la asamblea desde el 8 de julio, luego de que se hiciera pública la denuncia de una presunta violación a una menor de edad. El legislador ex Revolución Ciudadana intentó pedir una licencia, según él, para defenderse en libertad, ¿no? Pero eso no sucedió. Nils Olsen, que es el presidente del Congreso, dijo no le voy a dar licencia. En todo caso, estamos esperando a ver qué pasa, porque ayer el Pleno de la Asamblea exhortó para que el asambleísta Díaz renuncie y eso no ha sucedido. Hasta el día de hoy, ni Díaz Asque ni su abogado se han pronunciado al respecto. En todo caso, el reloj hace tic-tac, tic-tac. El 6 de agosto sabremos qué pasa. Mientras tanto, Díaz sigue en prisión. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Una de las novelas más llamativas que han aparecido en el primer semestre de 2025 en América Latina se titula Demasiado lejos. Trata sobre la Guerra de las Malvinas y fue escrita por el argentino Eduardo Sacheri, que es quizá el autor más leído en su país.
La guerra empezó el 2 de abril de 1982, con el desembarco en las islas de tropas argentinas, y terminó el 14 de junio, con la rendición del régimen militar argentino ante el Reino Unido. Las Malvinas están controladas por los británicos. Paz, yo acabo de hablar para este podcast con Eduardo Sacheri sobre la novela. La entrevista completa saldrá a mediados de este mes, pero aquí va un anticipo. De entrada, le pregunté, por ejemplo, qué significaban las Malvinas para los argentinos en 1982. El asunto de las Malvinas, te diría que desde mucho antes de 1982 era un tema fuerte en la agenda sentimental de mi país. Am, bueno, en nuestras naciones latinoamericanas, esta cuestión del nacionalismo y de dónde radica la esencia de nuestras naciones, naciones jóvenes por otro lado, suele tener que ver con el territorio. O sea, el territorio nacional suele ser fuente de sentimientos arraigados. Y durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, las Malvinas para los argentinos tienen este peso sentimental, esta cosa de reivindicación latente, demorada, negada al mismo tiempo. Entonces, para 1982, no solo los adolescentes, como era yo con mis 14 años, sino te diría, los jóvenes, los adultos, los ancianos, vivieron esa recuperación militar del territorio de las Malvinas como un sueño realizado, aunque después derivó verdaderamente en una pesadilla. También le pregunté a Eduardo Sacheri en esa entrevista sobre su novela Demasiado lejos si la derrota en las Malvinas precipitó, en cierto modo, la caída de la dictadura militar argentina y si tuvo otras consecuencias políticas. Creo que hay una evidente relación entre, eh, y uno lo puede ver tanto para Gran Bretaña como para Argentina. En este sentido, en abril de 1982, el gobierno militar argentino está en jaque por, por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, por los reclamos vinculados con el regreso de la democracia, por una situación económica extremadamente deteriorada. Pero el gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña también está atravesando una situación enormemente crítica. Todas las reformas estructurales que estaba llevando Thatcher adelante en relación al estado de bienestar y, digamos, las estructuras propias de ese estado de bienestar británico, estaba crujiendo en Gran Bretaña. La victoria de Thatcher le da un espaldarazo enorme a digamos, a su gobierno, y de hecho toda la década quedará asignada por el poder de Margaret Thatcher. Y en la Argentina pasará lo contrario. Galtieri, 2 o 3 días después de la derrota y la rendición, deberá renunciar y su sucesor, que será el general Viñone, ya su única tarea será intentar hacer una salida ordenada desde el punto de vista de los militares del gobierno. La dictadura durará todavía casi un año y medio, hasta fines de 1983, pero el margen de maniobra de los militares va a ser absolutamente limitado a tratar de salir bien librados desde el punto de vista judicial, cosa que finalmente no lograrán, pero ese será el objetivo. Indudablemente la derrota en Malvinas es es la marca definitiva, es el hito central del final de la dictadura. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un decreto por el cual aumentó los aranceles del 25 al 35% para los productos importados de Canadá. En esa lista no están, sin embargo, los que consten en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que son la mayoría. El argumento de Trump es que Canadá no hace lo suficiente por impedir la entrada de fentanilo. El semanario británico The Economist, uno de los más prestigiosos del mundo, dijo ayer en sus editoriales que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, debe renunciar. Según la revista, la economía del país va bien y Sánchez ha sacado adelante una reforma laboral y ha mejorado el estado de bienestar, pero está rodeado de escándalos de corrupción en su movimiento político, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Justin Timberlake reveló ayer en Instagram que los médicos le han diagnosticado la enfermedad de Lyme. Este mal, causado por mordeduras de garrapata, causa problemas musculares, variaciones en el ritmo cardíaco y pérdida de la visión. El cantante de 44 años había terminado el martes la gira Forget Tomorrow, en la que dio 122 conciertos. Otros músicos han sufrido la misma enfermedad. Uno de ellos es Justin Bieber. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.